Pero bien, vamos a entrar un poco a la palabra de Dios. Es bien interesante cómo estamos hablando de la palabra de Dios hoy en este día, que sinceramente es el tema de la fe, pero además de que es el tema de la fe, hay algo muy importante que nosotros a veces se nos olvida. Y que yo pensaba de que realmente en este sentido, solo nosotros éramos los que peleábamos con Dios. Pero aquí tenemos una evidencia del profeta, que también los profetas han peleado con Dios. Moisés peleó con Dios cuando el mismo Dios quería destruir al pueblo de Israel. Y le dijo a Moisés: ¿y por qué no vas a destruir algo que sacaste de Egipto y ya en el desierto lo vas a destruir a tu pueblo? El mismo Dios también hay veces de que se confronta con los mismos profetas, y los mismos profetas se vuelven intercesores del pueblo. Vean lo que sucede con el profeta Habacuc. ¿Qué es lo que le dice? El mismo profeta Habacuc le dice al mismo Dios: Señor, ¿hasta cuándo pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. ¿Qué es lo que da a entender ahí? Es casi lo mismo que usted hace cuando Dios no lo escucha, ¿verdad? Comienza a pelear con Dios: Señor, pero ¿y por qué, verdad? Eso es lo que estábamos hablando con la familia ayer. Ábalos Camacho, les decía yo de que realmente hay veces de que cuando no entendemos a Dios hay veces de que no lo entendemos porque no estamos en la misma sintonía con Él. No compartimos el mismo lenguaje, no compartimos el mismo idioma, no compartimos el mismo proyecto. Eso es lo que pasa. Y cuando no compartimos con Dios el mismo proyecto, ¿qué es lo que pasa? Nosotros comenzamos a pelear con Él porque Él tiene un camino diferente al de nosotros. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios toma iniciativas? Comenzamos a injuriarle, a decirle: Señor, pero si yo vengo a misa todos los días, domingos a la 1:30 con el Padre Jaime. Señor, pero si yo rezo el Santo Rosario todos los días, pero ¿por qué a mí me viene esta desgracia? Yo que soy tu siervo, yo que siempre he estado cumpliendo tus mandamientos, y yo que siempre he venido a calentar la banca todos los domingos, ¿verdad? Algunos creo que incubaron huevos alguna vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que es lo mismo cuando tú y tu esposo no comparten la misma decisión. Así sucede Dios y nosotros. Cuando no estamos de acuerdo con el mismo sistema, no podemos hacer absolutamente nada, y lo único que nos queda es pelearnos como perros y gatos. Porque tú decidiste sin mí, tú tomaste una decisión sin mí. ¿Cómo puede ser eso? Eso es lo que realmente da a conocer la realidad cuando nosotros no estamos de acuerdo al proyecto de Dios. Lo que pasa es de que realmente nosotros no compartimos los caminos de Dios, sino que nuestros caminos, los que nosotros nos hemos creado, las veredas equivocadas que nosotros hemos tomado, y que realmente en vez de poder ser listos hemos sido ignorantes en esa parte. Por esa razón tenemos que ser conscientes de que mientras no estés en sintonía con Dios, te vas a pelear con Él. Y principalmente cuando te quita algo que es parte de tu vida, algo que realmente tú has amado para sí, algo que tú realmente has sido capaz verdaderamente, en este caso, de poder esforzarte por lograr y amar aquello que realmente lo valoras con tu vida. Pero viene Dios y te lo quita. ¿Y qué es lo que pasa? Comenzás a pelear con Dios y a discutir como el mismo profeta: Señor, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? Señor, ¿hasta cuándo te voy a pedir el milagro? Señor, ¿hasta cuándo va a cesar esta situación? Yo ya no aguanto. Y eso es lo que realmente sucede cuando nosotros mismos, por medio de la familia, tenemos problemas. Ustedes mismos me lo dicen: Padre,
es que yo ya no aguanto con mi marido, es que es un patán, ¿verdad? Me anda mintiendo, me anda mintiendo y cayendo en infidelidades. ¿Hasta cuándo, Señor? Esta esposa que tengo que no me prepara los frijolitos cuando llego de la casa, del trabajo. ¿Hasta cuándo voy a tener una persona? Y comenzamos nosotros a crear una discusión con Dios. ¿Por qué razón? Porque hay veces nosotros no estamos a la misma altura de Dios. Así sucede cuando nosotros estamos, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos que reina tanto la violencia. Nosotros le ponemos en este caso la culpa a las altas autoridades, o si no, siempre andamos buscando culpables sabiendo de que esa realidad que está provocándose es porque nosotros la provocamos, no fueron las altas autoridades. Yo me recuerdo hace unos años, en mi país estaba revolucionando esto de las pandillas y de la violencia juvenil. Y entonces lo que hicieron los diputados y los de la Asamblea Legislativa es de que querían promulgar leyes más drásticas, aumentarle más años a los culpables, a los menores infractores y a aquellos mayores infractores también, aquellos que hacían la violencia. Pero les decía yo, ¿pero de qué sirve que usted le ponga más años a un malhechor si eso no va a solucionar el problema? ¿De qué sirve de que usted le ponga una pena más drástica si eso no va a solucionar el problema? ¿Por qué no mejor practicar los valores en la familia y así no tenemos este tipo de cosas de poder vivir este tipo de realidades tensas en nuestra sociedad? Porque lo que pasa es de que los culpables no son las altas autoridades que hay veces ustedes culpan. Los culpables somos nosotros. Porque ese joven que se fue a la violencia, ese joven que practica la violencia, no es porque en realidad él tenga la culpa de lo que hace, es porque no encontró en la familia amor, no encontró en la familia perdón, no encontró un modelo de padre y de madre que le testifique el amor y la fraternidad, que le haga practicar los valores. Y por eso estamos como estamos en nuestros países, que ya no aguanta la misma sociedad, y algunas familias en algunos pueblos donde está muy tensa la realidad de la violencia se han tenido que ir para otro lugar porque ya no aguantan. Pero el problema somos nosotros, porque cuando nosotros no actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando no practicamos los valores éticos y morales, pues atengámonos a las consecuencias, porque va a venir algo que nosotros hemos sembrado y no va a ser un fruto dulce, sino va a ser un fruto amargo. Por esa razón, la iglesia siempre predica y les da a conocer a las familias: manténganse al margen de Dios, cumplan los mandamientos, cásense, confiésense, reciban los sacramentos. Esa es la verdadera realidad de poder ayudar a una nueva generación que tenga una identidad con Dios, que así puedan ustedes testificar de que no fueron y no van a tener ese cargo de conciencia de que realmente no fueron buenos ejemplos para sus hijos. Esfuércense, porque esta generación es para ellos la que viene y ustedes van a desaparecer del mapa. Esta realidad es la que tenemos que enfrentar de una u otra forma. Pero preocupémonos por nuestros hijos, no solamente por lo que tengan a nivel material, sino también a nivel ético y religioso. Esforcémonos por ellos, porque después ya no vengan los lamentos, ya no vengan los reclamos. Ya usted no tiene ni el más mínimo derecho de decir: Señor, ¿hasta cuándo voy a aguantar a mi hijo? Pero ¿qué es lo que hizo usted con su hijo? ¿Le dio un buen ejemplo? Pues no. Entonces tiene que darse cuenta que la realidad pasa factura. Y eso es lo que sucede. El profeta da a entender eso. Si Dios no nos responde, y si nos respondería de la siguiente manera cuando le reclamamos: ¿acaso te importa cuál es el proyecto que yo tengo para ti? Tienes, dice el mismo Jesús, el mismo Dios, con el diálogo que tiene con el profeta, le dice: tienes que ser paciente de que el malhechor va a caer en su propio sitio.
Pero ahora tienes que darte cuenta de que eso es un pecado que nosotros hemos provocado de un momento a otro. Por eso no podemos buscar culpables, porque nosotros somos verdaderamente los culpables de lo que esta generación o lo que está pasando en nuestra sociedad. Es porque nosotros hemos construido una mala familia, unos malos hijos. No les hemos dado lo que realmente ellos deberían de ser verdaderamente en su vida más concreta de crecimiento. Por esa razón tenemos que ser conscientes de que ya verdaderamente cuando nosotros queramos renegar de Dios es porque nosotros pensamos de que tenemos la razón, pero no es así. Ahora bien, esta realidad de poder confrontarnos con Dios es lo que realmente nos hace falta, poder tener una sintonía con Él. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si tú tuvieras fe, como dice la palabra de Dios, si tú tuvieras fe, hermanos, ¿ustedes tienen fe? No les oigo. ¿Ustedes tienen fe o no? Mentirosos. Ustedes no tienen fe. Porque si ustedes tuvieran fe, hicieran la voluntad de Dios. Pero ustedes odian, asesinan con los pensamientos, critican, son chismosos, son malintencionados, tienen malos pensamientos. Eso no es un cristiano con fe. El cristiano con fe es el que hace la voluntad de Dios y practica los mandamientos. Ustedes piensan que el tener fe es verdaderamente venir a la iglesia. Eso están equivocados. Tener fe para Dios es hacer la voluntad de Él y poder comprender su proyecto. Tener fe. Por eso dice el Salmo. ¿Oyeron qué es lo que dijo el Salmo? Ustedes hasta lo cantaron, ¿verdad? Ojalá escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón que ustedes tienen ahorita porque no tienen fe. El que tiene fe hace la voluntad de Dios y practica los mandamientos de Dios. Aquel que realmente trata la manera de ser instrumento de gracia y de paz y de perdón para el hermano. Ese es el que tiene fe. Ustedes piensan de que porque vengan al sacramento de la confesión ustedes tienen fe. Mientras no se arrepientan y no vengan con fe, esos pecados no han sido perdonados. Tienen que venir con un sincero arrepentimiento y una actitud humilde para que Dios pueda hacer la obra en ustedes. ¿Por qué vienen a misa y nunca han visto en sí el milagro tan grande que se hace presente en la Eucaristía? Porque les hace falta fe. Les aseguro que ustedes no se irían y se quedarían vacíos todavía, porque lo que han visto y oído en la palabra de Dios y en la Eucaristía ha sido inolvidable y que el mundo no se lo puede ofrecer ni se lo puede dar. Por eso hay veces de que pensamos de que el tener fe es venir a la misa, rezar el rosario todos los días, ir a peregrinaciones a Roma o aquí a la Inmaculada Concepción como fuimos con algunos hermanos, ir a algún santuario, el poder hacer verdaderamente una actitud espiritual. No, la fe es aquella que realmente se aterriza con una realidad y una acción personal entre nosotros como hermanos. La fe es aquello de darnos cuenta de que si Dios ama a los pecadores, tenemos que amar a los pecadores. Si Dios ama a los enemigos, tenemos que amar a los enemigos. Esa es la fe. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que practiquemos. Y eso es a lo que estamos llamados. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vean cómo es llamativo lo que es la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Bien curioso cómo es que Jesús pone la comparación de cómo una persona tiene fe. Dice Jesús de que en este caso dice, el que tiene fe dice, solo fíjense ustedes en este sentido. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? Y sigue todavía Jesús. Es algo anormal de que Jesús hable de una manera que a veces no es muy comprensible cuando habla de la fe.
Pero es que en realidad aquí en el ejemplo de la parábola da a conocer algo muy importante. Dice, no le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba y después comerás y beberás tú. Dice la palabra de Dios, ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió su obligación? Así dice, también ustedes cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, solamente somos siervos inútiles que solo hicimos lo que teníamos que hacer. Pero no hemos hecho nada, no hemos amado, no hemos perdonado. El que tiene fe es aquel que hace lo que el amo hace, lo que le pide el amo. Y este es Dios. Dios nos pide que hagamos la voluntad de Él, pero no la hacemos. Pero sí hacemos la voluntad del mundo. Nos esclavizamos con el mundo. Somos servidores del mundo. Y nos esclavizamos en el mundo de varias maneras. El consumismo. Tenemos que comprar mucha ropa, tenemos que comprar mucha comida, tenemos que comprar la casa, el carro. Nos esclavizamos por el consumismo, por el trabajo. Trabajamos más que cualquier otra persona, como si fuéramos alguien que realmente quiere construir algún castillo, quiere tener más riqueza de lo normal, y comenzamos verdaderamente a esclavizarnos de otros amos que no son Dios. Por esa razón tienen que saber de que el que tiene fe es aquel que hace la voluntad de Dios y escucha la voz del Señor. Solamente así ustedes van a ser conscientes de que la realidad a la cual nosotros estamos viviendo es algo que realmente debemos confrontar, escuchar la voz del Señor. Escuchar la voz del Señor de vivir de una manera sobria, no esclavizarnos con la realidad que nosotros a veces vivimos. Y ahora hemos creado en esta tecnología algo que está de moda, son lo que le llamamos los toros cibernéticos. Ustedes saben cuáles son los toros cibernéticos. Que ahora la gente ya no camina así recto, sino que camina como que va corriendo. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque tiene el celular en la mano y aquí va, corneando a todo el mundo como si fuera la feria de San Fermín en España. Pero esa es la voluntad del mundo, la que queremos hacer, ¿verdad? Esa es la voluntad del mundo, pero la de Dios es la que más nos cuesta. Es la que no hacemos y por eso tenemos poca fe. Por eso tenemos una fe muy tibia. Una fe que realmente, hay veces de que realmente nosotros ni entendemos por qué estamos en la misa. ¿Por qué tenemos que ir a consolar a una persona que ha perdido su ser querido? Porque no le entendemos. Pero cuando tenemos fe, nos damos cuenta de que tenemos que compartir el dolor del otro. Cuando tenemos fe, tenemos que darnos cuenta de que hay algo que se hace presente en la Eucaristía. Cuando nosotros tenemos fe, somos capaces de vivir cada sacramento, no porque la iglesia nos pide que vengamos a bautizar a nuestros hijos, a presentarlos para que no los asusten o algo por el estilo, o a recibir la confirmación del Espíritu Santo. Si nosotros tuviéramos fe, cada momento que viviéramos en los sacramentos lo viviríamos intensamente y fuéramos capaces de ser instrumento de paz para el mundo. Por esa razón, queridos hermanos, piénsenlo bien y reflexionen cuál de cada uno de nosotros, qué tipo de fe tenemos. Si es una fe solamente porque hay que cumplir con la iglesia, de venir a la misa o algo por el estilo, no, es el provecho tuyo. Dios solamente se manifiesta si tú quieres, pero si no quieres que se manifieste, aunque haya grandes milagros aquí en la Eucaristía, pero si tú no tienes fe, nunca los vas a ver. Por esa razón, hay veces de que nosotros nos quejamos de que Dios no nos escucha porque nuestra fe es tan pequeña y, si es posible, está muy apaciguada, porque realmente nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios, porque no hemos cumplido sus mandamientos. Por eso precisamente estamos y renegamos de Dios, le tildamos a Dios de que Él es el culpable de nuestras desgracias, que hasta cuándo nos vas a sacar del oprobio o del mal rato que tenemos con nuestros esposos y esposas, con nuestros hijos. ¿Hasta cuándo Dios me va a escuchar? Pero si Dios escucha, pero tienes que tener fe.
Pero si no tienes fe, de nada sirve de que realmente tú le pidas a Dios, porque Dios es diferente a ti en la realidad de los caminos. Por eso el mismo Isaías dice: tus caminos no son mis caminos, tus proyectos no son mis proyectos, cuando en realidad tú no haces la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hacer la diferencia en cada uno de los momentos en los cuales vivimos y somos. ¿Ave María Purísima? Sí.